Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y en primer lugar, pues quiero agradecer a María, Carmen y Susana, que me acompañan hoy en la mesa, y a Comunicadora Granada por haber aceptado la invitación de esta unidad de igualdad, de esta actividad que organizamos la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Granada, que pertenecemos al Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, y también pues a todas vosotras y vosotros por haber acudido hoy aquí a esta invitación, a esta mesa, que es verdad que el día pues no nos acompaña mucho, pero bueno, os agradezco realmente que vengáis. Bueno, esta actividad desde el vicerrectorado se enmarca dentro de un proyecto que hemos solicitado al Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, porque nos preocupa mucho los discursos antigénero que están, pues sobre todo, surgiendo en las redes sociales, pero sobre todo pues también que se hacen a veces eco los medios de comunicación. Y pensábamos que era esencial conocer la visión, la perspectiva de las profesionales del periodismo y de los medios de comunicación para que nos aportasen su visión ante estas nuevas situaciones que vemos un poco con terror y que también están haciendo pues, que veamos datos como los que veíamos hoy de la opinión pública, de los jóvenes, de lo que consideran que es el feminismo, la igualdad y cómo ha ido pues calando una serie de mensajes antigénero que cada vez tienen más peso, sobre todo en nuestra juventud. Y qué mejor que con el debate, con la reflexión y sobre todo pues con personas que se dedican a la comunicación. Y por eso os quiero agradecer a Susana, María y a Carmen que estéis hoy aquí, que nos acompañéis. Debo también, perdonad, que disculpe la presencia de la vicerrectora Mara Venegas, que por asunto de última hora pues, no nos puede acompañar esta tarde. Y la idea de hoy es pues tener una tarde de reflexión en el cual en 3 bloques vamos a tratar de varios temas, pero que luego queremos también que el público participéis y que nos planteéis vuestras dudas, vuestras preguntas y que sea también un debate en el cual no solamente participemos esta mesa, sino que también participéis pues, todas las personas que estáis hoy aquí. Voy a, a presentar brevemente a las periodistas que hoy pues me acompañan en esta mesa de debate: Granada, Feminismo y Periodismo. María Martín Sánchez, responsable de la Unidad Informativa de Radio y Televisión Española de Granada. Carmen, bueno, Carmen, lo he hecho un poco mal, ¿no? No he seguido el orden, la verdad. Carmen, en primer lugar, Carmen María González Pérez, directora territorial de Radio y Televisión Española en Granada y profesora de la Facultad de Comunicación y Documentación de nuestra universidad. María, Martín Sánchez, responsable de la unidad informativa, y Susana Sarrión, vicepresidenta de Comunicadora en Granada. Y me presento yo, por si no me conocéis, que soy Juncal Gutiérrez Artacho, directora del Secretariado de Igualdad y Diversidad. Antes de empezar con los bloques, quiero hacer un agradecimiento inmenso a mi equipo de la Unidad de Igualdad, a Cristina, a Luz principalmente, que es la que se ha encargado de gestionar todas estas tareas, a Irene, que nos acompaña en unas prácticas ahora, y también Pedro, que no está, ¿no? Porque sin ella hoy realmente no estaríamos aquí, y por supuesto también a Luz, que no la ve, ay, Luz, que no te veía, a Luz, nuestra compañera de gabinete de comunicación, que efectivamente siempre es una aliada, lo sabemos, parte, miembro de Comunicadora Granada, y que también ha sido gracias a ella y a su predisposición y a su labor y todas sus gestiones que también hoy podamos estar hoy aquí. Como les decía, nos preocupa y nos ocupa, y hoy en este 8 de marzo que celebramos el domingo, pues la Universidad de Granada
nos preocupa la situación actual y cómo ciertos mensajes cada vez calan más en en nuestra sociedad en general, pero también principalmente en el estudiantado, ¿no? Que al final al que nosotras y nosotros nos dedicamos principalmente a formar, pero no solamente a formar. En las etapas de la universidad no es solamente una formación en un grado en una especialidad, sino que es mucho más una etapa vital para formarte en muchos valores, sobre todo, que creo que es lo que en este caso nuestro vicerrectorado y nuestra unidad nos centramos, en los valores y los derechos. Y, y además de esta actividad, pues quiero solamente mencionar antes de empezar que hoy comenzamos ayer, pero hemos comenzado hoy realmente con las propias actividades del propio vicerrectorado, pero tenemos más de 50 actividades que se celebran en toda la Universidad de Granada para conmemorar este Día Internacional de las Mujeres. En la página web de la universidad están todas las actividades que se van a realizar y les animo a que no solamente participen en estas, sino que se animen y que vayan al resto. Bueno, pues ya centrándome en el tema, yo voy a ir haciendo las cuestiones y vosotras, pues tomáis la palabra como consideráis. Vamos a hacer tres grandes bloques, bueno, tres bloques. Una principal para hablar sobre la desigualdad estructural, todo lo que tiene que ver con los techos de cristal, la brecha y los cuidados. Luego hablaremos sobre la violencia digital y finalmente sobre el entorno laboral y la seguridad. Hablar un poco sobre el acoso sexual y laboral. Pues la primera pregunta que os planteo, ya la que vosotras queráis. Bueno, a pesar de que las facultades de periodismo, pues verdad que están llenas de mujeres, de hecho, bueno, en la mayoría de nuestros grados nos encontramos que el 50%, más del 50% de la mayoría de los grados son, de lo que es el estudiantado de la Universidad de Granada son mujeres, los puestos directivos siguen teniendo rostro masculino. ¿Es que el techo de cristal, es el techo de cristal un problema de falta de referentes o pensáis que son las estructuras las que están expulsando a las mujeres para llegar a esos puestos directivos? Bueno, yo rápidamente agradecer de verdad a Comunicadora Granada, Juncal, al vicerrectorado, a ti que hayas contado con nosotras. Y bueno, referente a esa pregunta, me hace especialmente ilusión porque veo aquí a alumnos míos que tengo en clase y a los que siempre les animo a que persigan sus sueños. Ellos están aquí, son testigos. Yo siempre les digo que hay que seguir luchando, que no hay límites, que lo que se propongan con estas edades nunca hay que ponerse límites, ¿no? Y yo en este caso yo creo que las aulas están llenas de chicos y de chicas sobradamente preparados y preparadas, ¿vale? Es cierto que el reparto, al menos, creo que la Facultad de Comunicación, al menos en cuarto de carrera, que es donde yo doy clases, es un reparto equitativo, quizá un poco más de número de mujeres que de hombres, y yo creo que tiene referentes, hay referentes femeninos. Y es muy importante la educación. Cuando estamos en clase hay que poner referentes femeninos. Es cierto que históricamente estamos hablando de un mundo, el de la comunicación audiovisual, en el que siempre en los departamentos técnicos había muchísimos más hombres que mujeres y ya en los cargos directivos ni te cuento. Yo recuerdo cuando era joven que para mí siempre había un referente, hay un libro que me encanta, que os recomiendo que leáis, que se llama Mujer en Guerra, de Maruja Torres, que hablaba del papel de la mujer como corresponsal de guerra. Yo ese libro me lo leí cuando estaba estudiando y lo tengo señalado con una frase que me puse en aquel momento. Porque ella decía algo así de que qué pena que al final el periodismo no te dejaba formar una familia, pero que tener una familia no te permitía realizarte en el periodismo. Era algo así como ese gran reto al que se enfrentaban las periodistas de entonces y al que nos enfrentamos ahora con el tema de la corresponsabilidad. Referentes tenemos muchísimos. Porque yo creo que el referente al final al que tú eliges. Yo para mí un referente, Maruja Torres, Almudena Ariza, Rosa María Calaf, hay tantas y tantas, ¿no? El problema no es
el referente en sí, sino la estructura. Y ahí estoy convencida de que todos coincidimos. El problema es cuando estudias, cuando tienes sueño y cuando realmente intentas desarrollar tu carrera profesional. Cuando a ti te exigen un 24/7, porque es una profesión que te exige un 24/7 en muchas ocasiones, estar en la calle, hacer una cobertura, un viaje. Hay etapas en las que las puedes hacer en una profesión vocacional apasionante, increíble, maravillosa. Y cuando trabajas en información pura y dura, yo he sido reportera muchísimos años en muchos medios y es apasionante. Pero ojo, hay un momento en la vida en la que si decides ser madre, por ejemplo, o tienes el papel de cuidadora, todo puede cambiar, ¿vale? Entonces yo creo que realmente es un problema más que de referente, de estructura. Sí. Yo también coincido con Carmen en ese aspecto. Además, por ejemplo, el Observatorio de Igualdad de Radio y Televisión Española hizo una encuesta entre las profesionales de la casa y preguntó, bueno, pues, cuál era el problema, porque sí que había detectado que las mujeres vamos avanzando en nuestra carrera profesional hasta que llegamos a los 35 años. ¿Por qué a los 35 años, se preguntaban en ese observatorio, ya dejamos de avanzar? ¿Por qué? Pues porque decidimos, tenemos el tema de los cuidados, la brecha de los cuidados que decían ellos, y realmente es porque la sociedad no está preparada, pienso yo, para que nos podamos dedicar tanto al trabajo fuera como al trabajo dentro, compartir la corresponsabilidad de la que hablaba Carmen. Esa es fundamental. Cuando se hacen grandes coberturas, pues un hombre no se plantea me voy a ir a hacer, voy a cubrir esta guerra y es que de cuidado porque es que ¿quién se ocupa de los niños? ¿Quién se ocupa de mis padres? No se plantea absolutamente nada porque esa parte él sabe que lo tiene cubierta. Las mujeres siempre, antes de iniciar esa carrera profesional, tenemos esa mochila llena de piedras, llena de esa brecha de cuidados que quizá yo creo que es una cuestión, un problema social o de estructura que decíamos, porque efectivamente está ahí, es lo que se llama un techo de cristal, porque es invisible, pero está. Y esa brecha, pues dice, o la ponen las mujeres, no, es que eso está ahí, es la sociedad, y es cierto que al final siempre se asume que nosotros somos los que nos tenemos que dedicar a cuidar de los niños o pensar en ello, en qué vamos a hacer con ellos cuando estemos haciendo esta gran cobertura o cuando asumamos este puesto de responsabilidad. También a lo mejor deberíamos pensar en cambiar esta manera de estar en el trabajo. Hasta ahora se ha premiado mucho estar mucho tiempo en el trabajo, la presencialidad. Se premia mucho más la presencialidad que llegar a los objetivos. A lo mejor a mí me interesa hacerlo bien. Sí. Eso, o que hacerlo bien, un trabajo de calidad, que a lo mejor puedes decir, pues paro a esta hora que necesito ir a recoger al niño, pero luego continúo. ¿Por qué no? Quizá hay que darle una vuelta a la forma de plantear el trabajo. Y todo eso, pues yo creo que sí, que es un problema de estructura, que se deben ir cambiando o permitiendo que se vaya adaptando todo para que también las mujeres podamos llegar a esos puestos de responsabilidad o optar a esas grandes coberturas con apoyo, pues eso, de nuestras parejas o de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras, creo que el problema es estructural y creo que tú has dicho que la sociedad no está preparada, pero yo creo que cada vez más la sociedad sí que está preparada, pero hay determinados estamentos, sobre todo la estructura de poder, que no deja que se produzcan esos cambios, porque como habéis dicho, hay alumnado, hay gente joven, hay profesionales, hay mujeres de sobra que están cualificadas, que están preparadas para tener puestos de poder y por alguna razón, por muchas razones realmente, no solamente llegan, sino que a veces llegan y solamente están ahí por un motivo que tienen que abordar una crisis que nadie quiere abordar y entonces llaman a una mujer para que ella sea la que la aborde para diferentes motivos, ¿no? Luego también cuesta consolidarse en el puesto de trabajo de dirección y también llevar a cabo el proyecto para que esa mujer quiere ejercer, ¿no? O quiere lograr en ese medio de comunicación. También
También es cierto que, por ejemplo, a lo largo de la historia en los medios de comunicación y el periodismo, a las mujeres parece que nos ha tocado los temas blandos, así se llaman, ¿no? Los de igualdad, los de sociedad, cultura, educación. moda. Y que para mí todos los temas son iguales, pero es cierto que hay una mayoría de hombres que tratan temas como más de más rango, que son economía, análisis, política, y todo esto creo que está cambiando poco a poco. Cada vez hay más mujeres, pero siempre en medios a lo mejor más alternativos, ¿vale? Pero los tradicionales como que esto sigue así. También lo que has dicho, aparte de la maternidad, también he leído estudios para venir aquí a hablar con propiedad que dicen que en los medios, en la mayoría de medios, la mujer periodista va ligada a la mujer joven, a la joven periodista, ¿no? Y es cierto que al hombre mayor y adulto se le confiere como un estatus. Y eso es como una visión que se repite en muchas redacciones. Yo creo que el techo de cristal no se rompe también, es decir, con la motivación individual, se rompe rompiendo las reglas. Y quiero comentar también el caso de compañeras que llegan a ser jefas de secciones de igualdad y luego tienen muchos problemas o dificultades a la hora de que las reglas de igualdad lleguen al resto de secciones, ¿vale? Como en que sea algo estructural en todo el medio de comunicación, que esté también la igualdad en la economía, en la política, lo mismo que estábamos diciendo. Yo creo que lo vamos a dejar toda defendida, ¿no? Va a ser lo más fácil, que cuando te dedicas en temas de igualdad, al final parece que tú trabajas eso y no se lleva a otra área, ¿no? Que es complicado, ¿no? Por ejemplo, pues los planes de igualdad, que son plan de igualdad que sea de toda la institución o de todo el organismo, ¿no? Que parece que es solamente de las personas que tienen las competencias, ¿no? Y decía una cosa que decía Carmen del 24/7, que es verdad que vuestra profesión requiere un mejor... Tiene una etapa, ¿no? Y también depende, pero... y también hay que distinguir, ¿no? Lo que es un medio público de un medio privado, ¿vale? Afortunadamente, en un medio público, defenderlo como un valor democrático, ¿no? Hay que defender la igualdad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito privado también, se trabaja de manera muy fea. Y es cierto que lo lleva un poco de la mano la propia profesión, hay que decirlo así, y es así. Somos periodistas, somos comunicadoras, y es cierto que hay determinadas coberturas en las que no miras el reloj y no quieres mirarlo, porque somos un trabajo vocacional, apasionante y maravilloso. Yo me he tirado 20 años de mi vida viajando a diario. Estuve una etapa como 7, 8 años que pasaba la vida en hoteles, que trabajaba, y lo digo hoy aquí porque si no mentiría, han sido de los años más bonitos de mi vida. Pero es cierto que lo podía hacer porque, como bien dicen mis compañeras, tenía una edad y era una etapa. Y esa etapa es perfecta cuando lo puedes hacer, cuando llega otra etapa en la que tienes otras responsabilidades, entre ellas puede ser madre, puede ser cuidar a tu hermano, a tu padre, a tu madre, ¿no? Hay otras situaciones en las que... y eso también a una misma le causa impotencia y le causa rabia, porque lo que compartimos, que somos comunicadoras y periodistas, es que nos apasiona nuestro trabajo, nos encanta y lo entendemos así. Lo que pasa es que entiendo también que hay una etapa en la vida y hay que ciertas circunstancias en las que tenemos que defender esa corresponsabilidad, que sea real. Yo creo que también partimos de la base de educar a nuestro hijo en eso. Yo soy madre de niños, de chicos, vivo en una casa de hombres y creo que eso es muy importante. Yo me he educado en un ambiente familiar, tengo esa suerte y esa enorme fortuna de que mi padre, aun habiendo cumplido 80 años, que no debería de ser algo, no me debería de sorprender ahora, pero yo siempre he visto a mi padre en casa colaborando, en todo. Entonces, para mí es una fortuna, también me he educado en ese ambiente. Tengo una pareja que si no fuera real esa corresponsabilidad, yo no podría tener ahora el puesto
Pero al final yo creo que es importante que tengamos claro que hay también una diferencia entre los medios públicos y los medios privados, ¿vale? No es lo mismo trabajar en determinados medios privados que públicos. En la televisión pública, en Canal Sur, por daros datos, ¿no? El último plan de igualdad, que este mismo año se renueva cada 4 años, había datos del primer diagnóstico que se hizo y había un 39 con algo por ciento de la plantilla que eran mujeres y un 61 y algo de hombres. 4 años después ya esos datos han ido avanzando en 44 y realmente hay casi paridad de hombres y de mujeres en Canal Sur y en la radio televisión andaluza, y es una realidad. Y esa pequeña diferencia que hay actualmente es porque hay todavía una plantilla que, bueno, hay gente de mucha antigüedad y están muy ligados con que antiguamente, ¿quién eran realizadores? ¿Había mujeres realizadoras? Muy poquitas. ¿Había mujeres cámaras? Muy poquitas. ¿Operadoras de sonido? Muy poquitas. Es que había muy pocas mujeres, sobre todo en la parte técnica. Y dentro de Canal Sur se trabaja para que la mujer también tenga ese papel y que haya mujeres en esa parte técnica, que son igualmente válidas que los chicos. Yo, mi cámara toda la vida, cuando estuve en una etapa en otra televisión, era una chica y la tenéis que ver. Cámara así, bajita, delgadita, y tú la veías y era increíblemente cómo trabajaba. De hecho, se la han llevado, está cubriendo ahora también conflictos internacionales, haciendo cosas, porque es una máquina. Es decir, somos igualmente válidas. La igualdad de capacidad, ¿por qué no? Esa es la pregunta, ¿por qué no? Y me acabo de dar cuenta, Carmen, que te he dicho que era de Radio Televisión Española y de Televisión Andaluza. Perdón, trabajé ahí también, trabajé ahí también. No, ¿qué he dicho? Y yendo con este tema de la corresponsabilidad, ¿cómo pensáis que afecta esa corresponsabilidad en el hogar a la hora de acceder a ciertos puestos de responsabilidad o a grandes coberturas en el periodismo? Normalmente la brecha salarial en el periodismo se camufla con los complementos y la disponibilidad. Entonces, ¿cómo pensáis vosotros que influye? Yo opino que ha dado un dato muy bueno, que es verdad el hecho de que trabajar en Radio y Televisión Pública, en Canal Sur o en Televisión Española, realmente existen complementos de disponibilidad y ahí es donde puede estar la brecha salarial. Pero también bien es cierto que, por ejemplo, en Radio y Televisión Española, el complemento este de disponibilidad tiene una serie de características. En general, siempre estamos todos como muy dispuestos a trabajar en cualquier momento cuando surge la noticia, pero para las personas que a lo mejor tienen un problema, pues porque hay que conciliar, porque es necesario organizarte en la casa cuando pues, surge cualquier cosa, pues nuestro convenio colectivo sí que regula que la disponibilidad, por ejemplo, si hay una cobertura en sábado, te lo tienen que avisar con 5 días de antelación. O si hay una cobertura por la tarde, te tienen que dar al menos 4 horas para que te organices la vida. Que no siempre es posible, pero por lo menos, si tienes ese complemento, pues por lo menos no te penalizan porque está el convenio que protege al trabajador de esa manera. Que ciertamente pues hay coberturas que, sobre todo por ejemplo la de la tarde, pues que se pueden decidir pronto, porque muchas veces, pues la mayoría de las veces se sabe cuando hay un acto por la tarde que puede tener relevancias. Tenemos las reuniones a las 8:20 de la mañana, a las 9 ya sabemos que trabaja por la tarde, tenemos esas horas para organizarnos. Si surge algo que es completamente imprevisto, sobrevenido, yo creo que ahí estamos ya todos. Normalmente estamos todos, ya buscamos la solución de cómo hacerlo, pero en principio siempre existe esa protección, por lo menos en mi empresa, para que las personas, si tienen un problema, puedan decir, mira, es que el convenio dice tal, y bueno, pues ya está, pues ya lo hará otra persona. Yo la verdad que siempre he intentado estar en todo, incluso cuando mis hijos eran pequeños, vivían en Segovia, no tenía a mis padres allí que me lo cuidaran, mi marido trabajaba en Madrid, entonces yo solamente necesitaba 1 hora, que era lo que tardaba mi marido de Madrid a Segovia para que se quedaran con mis hijos. Necesitaba esa hora. Cuando surgía algo sobrevenido, a veces es verdad que me ha pasado de que he tenido que dejar los niños a mi vecina.
y decir, ahora viene mi marido que está en el autobús, que en media hora llega. Es verdad que son situaciones así, pero estas situaciones sobrevenían no son siempre. Y bueno, yo creo que eso, que en medios públicos es como, yo pienso que es más fácil. Esos complementos de disponibilidad lo puedes asumir porque no te va a penalizar si los rechazas porque hay un convenio que te respalda o por lo menos que te protege o que te apoya cuando dices necesito simplemente una hora para organizarme. Porque el convenio te da 4, por ejemplo. Sí. Yo creo que los medios privados, bueno, en mi caso, por ejemplo, me acuerdo cuando trabajé en una televisión local en Alicante, yo trabajaba de 10 a 12 horas al día. O sea, en ese momento ser madre o hacer otra cosa que no fuera a trabajar era prácticamente imposible. Eran comidas fuera, cenas fuera. Luego, además del trabajo como periodista, tenías que asistir a eventos. Era realmente extenuante. Y bueno, yo ahora soy freelance y trabajo por mi cuenta, entonces pues tiene muchas cosas buenas y cosas malas. Las buenas es que me permite organizarme mi tiempo de otra manera y eso es lo más reconfortante, pero claro, tiene otras cosas malas, como la precariedad o a lo mejor pues que tienes que estar tan disponible a unas horas intempestivas, en fin. Pero creo que en general es complicado maternar, o sea, que si ya de por sí es complicado para todas las mujeres trabajar, el oficio del periodismo y la comunicación es muy exigente, pasan cosas a todas horas y siempre son urgentes, siempre son de hoy para hoy y de ayer para hoy, o sea, es una cosa así. Entonces, pues es un problema, creo que es de los principales, ¿no? Para que las mujeres no solamente ejerzan la profesión, sino también accedan a puestos de poder, ¿no? Puestos de directivos. Y voy a hablar de mi libro un poco, porque claro, vengo representando a Comunicadoras de Granada y quiero decir que estoy muy contenta de que estemos hablando de estos temas aquí, ahora mismo, y creo que es un logro que hemos conseguido las mujeres. Y en este caso en concreto, creo que estamos tratando estos temas porque una de las gotas de las grandes empujes que hubo en este sentido fue en 2018, que fue cuando la asociación nació, ¿no? A raíz de conmemorar un 8M en el 2018 que no tuvo precedentes y donde nació un movimiento en materia comunicativa que se llamó Las Periodistas Paramos. Este movimiento fue liderado por 4 periodistas madrileñas, Ana Requena, Marilyn Gonzalo, Marta Borraz y Eva Belmonte. Ellas iniciaron este movimiento que en pocas horas se convirtió en una huelga en la que muchísimas trabajadoras de medios y empresas periodísticas apoyaron esa huelga general feminista en la que digo que nosotras no habíamos participado antes. Es cierto que los medios de comunicación, nosotras contamos lo que le pasa a otras personas, pero nunca contamos o no solíamos contar lo que nos pasaba a nosotras, lo que pasaba a los medios. Entonces, esa fecha la considero muy importante porque es cuando el periodismo cuenta por fin cosas nuestras y más de 8.000 profesionales firmamos, entre ellos nosotras, Comunicadoras Granada, firmamos un manifiesto donde señalábamos la brecha salarial, el techo de cristal, la precariedad, la ausencia de corresponsabilidad y cuidados en el sector, el acoso sexual y laboral y la ausencia o poca presencia de mujeres en los espacios, por ejemplo, de opinión y tertulias. También denunciamos una mirada parcial y una preocupación por los enfoques. Voy a leer literalmente del manifiesto, que me encantan estas frases. Un ejemplo es el tratamiento de la violencia machista, que en pocas ocasiones sigue culpabilizando a la víctima. Las primeras páginas, las aperturas de medios informativos, son decididas por hombres. Y esto se llevó a la palestra en aquel momento, que fue como un auge del feminismo muy grande, no solamente en los medios de comunicación, sino también en España. A partir de ahí hubo pues un cambio que creo que es evidente y que puede ser parte de la preocupación de la que hablabas al principio, ¿no? Del auge de la negación de la violencia machista, de la igualdad.
y creo que a raíz de ese triunfo, de esa gran explosión del feminismo, vino un discurso contrario que trataba de contrarrestar ese movimiento feminista como son Tentáculo del patio, ¿no? Y buscan nuevos medios, ¿no? Entonces, pues, si queréis, pasamos al siguiente, por lo que decía Susana, yo creo que está relacionado, ¿no? Habla un poco de la violencia digital, ¿no? Que encontramos hoy en día, y es verdad que no solamente en las redes sociales, siempre es un poco la que más se menciona, ¿no? Pero al fin y al cabo vemos pseudo periodistas, ¿no? Que se llaman medios periodistas. Vuestra opinión, ¿no? Y cómo esa violencia digital, pues al final lo que buscan es silenciar a las mujeres periodistas y cómo, pues, a base de campaña, lo estamos viendo, lamentablemente lo encontramos pues casi todos los días, ¿no? Que encontramos campañas con mujeres en redes y que principalmente pues le llaman bots, pero no, yo creo que son grupos, ¿no? Totalmente preparados y concienciados para ir en contra de ellos y totalmente para desprestigiarlas, ¿no? Y desprestigiar a estas mujeres. Pues, ¿pensáis que es una nueva forma de censura que está intentando, pues, obligar a las mujeres periodistas a abandonar lo que es el espacio público? Si realmente una persona se desgasta y llega a tener miedo por esos ataques, porque son ataques. Al final, si te callas, es un modo de autocensura. Y si perdemos la voz de una mujer en un espacio público, como son las redes sociales, al final perdemos todas. Yo creo que es importante eso. Yo recuerdo una clase que están mis alumnos allí que no están atendiendo. Chicos, ¿cómo se llamaba el término ese? Que un día estábamos en clase y os reíais de mí porque a mí me llama mucho la atención porque trae muchas veces palabras que no entiendo. Digo, el lenguaje, decidme lo que es esto, ¿cómo era? Bueno, eso lo de random ya lo he entendido. Pero había... ¿Cómo era? Red flags. Claro, hacemos una tertulia y empiezan todo, era el tema. Porque le hice un red flag y el red flag, y yo, ¿qué es un red flag? Que yo ya allí era como, y al final era eso, es lo que estamos hablando. Somos boomers. Claro, claro, pero tuvimos una clase hablando de eso porque yo no tenía ni idea. Y cuando empezaron a contarme, lo peor es que yo no era consciente de eso que me estaban contando. Pues ahora se llama esto doxing. Yo... Doxing. Sí, doxing y el red, pero se llama red flag, es cuando es que le han hecho un red flag. ¿Qué es un red flag? Un red flag de repente que te hacen una campaña por redes, a ti, a tu persona, empiezan a decir cosas negativas, uno, otro, ¿es así o no es? Contárselo vosotros. No me interesa. ¿Cómo era? ¿Cómo era lo de...? Pero había una que me contaste, que no sé si era el red flag. Cuando una persona que tiene cierto carisma en redes se la hunde digitalmente. ¿Cómo se llamaba eso? A cancelar. Eso. Red flag, es que había varias. Esa era otra. Ese era otro día. Claro, esa. No sé qué, no sé cuánto, cancelar. No sé qué, no sé cuánto, porque esta persona hablaban de alguien famoso, de una chica famosa, ¿os acordáis? Era una cantante o algo, y están hablando, el debate era no sé qué de cancelar. Y cancelar, yo, ¿qué estáis diciendo? No me entero. Es que está el red flag, el random, el no sé qué, que ya la mitad de las veces no lo entiendo. Digo, hablarme en castellano, por favor. Y era eso, lo de cancelar. Porque han cancelar es eso. Sí, cancelar es que tú estás, empiezan tum, y es lo que estamos hablando, es anular a una persona. Y ya no es que te anulen, es que por miedo te anulas a ti mismo. Y entonces yo creo que eso también debe de estar controlado en el espacio, en el mismo espacio, y que tú trabajas en un sitio cuando hay una campaña. Normalmente en los medios de comunicación hay gente que está expuesta, ya no solo a nivel televisivo, sino a nivel de las redes sociales. Y yo creo que al final, es lo que os digo, yo pienso que si tú al final te dejas llevar y por lo que te dicen, por lo que tal, aparte como en redes sociales, todo el mundo se tapa la cara, dice lo que le da la gana y no saben ni quién te lo está diciendo. La gente es muy valiente en redes sociales. Entonces hay todavía ese odio, esa crítica.
ese sangramiento ahí con una persona es todavía mayor, porque bueno, a lo mejor no sabe ni quién soy. Y entonces eso yo creo que claro que sí, claro que es un modo de censura. La otra palabra que te decía yo era la de doxing, que es que cuando buscan dónde vives, quiénes son tus hijos, a qué colegio van, y entonces ya, que es un poco lo que la campaña que le ha pasado a Sara Santalaya, que le han perseguido hasta su casa, entonces claro, eso ya asusta, eso ya sí que... Y entonces yo entiendo que en esas circunstancias, pues una persona decida no hablar de la extrema derecha, no hablar de política, censurarse en temas importantes, ¿no? Y decir, y después una cosa también que me llama mucho la atención con el caso de Sara Santolaya es que a un periodista se le puede criticar y a un periodista se puede cuestionar la competencia profesional, no sabes, pero es que si eres mujer ya te sexualizan. A esta chica siempre le están haciendo comentarios sobre sus atributos y siempre el machismo ahí florece. Y es como que, sí, los periodistas todos estamos expuestos a violencia, pero si eres mujer, también está la violencia sexual por ahí que te la tienes que comer. Totalmente. Y la verdad que yo a veces pienso que sí, que ahora, por ejemplo, esta muchacha pues ha interpuesto una denuncia porque incluso ha llegado a tener una agresión física y ha puesto una denuncia, pero yo creo que ahí quien debería poner la denuncia es Radio Televisión Española, y darle y dar esa fuerza, es decir, es que no estáis atacando a una persona, estáis atacando a una periodista, estáis atacando la libertad de expresión y la libertad de información y hacer como darle esa entidad que realmente tiene, porque no están atacando a una persona individual, es que realmente están censurando a una profesional que está haciendo su ejercicio, su trabajo. Sí. Hemos visto además, no sé si os acordáis, que hemos visto, ahora esto es muy evidente, ¿no? Lo de esta mujer, pero ¿os acordáis que salían un montón de vídeos de muchachas que estaban y de periodistas jóvenes, mujeres, estaban en diferentes actos y han sido atacadas, les tocaban el culo, les abordaban? Es que me acuerdo como una temporada el año pasado, ¿verdad? Hubo Que salían muchísimas chicas en una... violentadas. Entonces, bueno, nosotras desde Comunicadoras Granada, justamente el 25N del año pasado, hicimos una campaña sobre violencia digital machista. Y entonces tuvimos muchísima suerte porque contamos con profesionales de ámbito nacional. Tuvimos a Cristina Fallaras, a Anabel Bertrán Treviño, tuvimos a profesionales andaluzas, también locales, y todas unidas porque habían sufrido violencia o que no la habían sufrido pero la habían visto y por este motivo se autocensuraban y no se exponían y pues no tenían la voz que ellas querían tener en los medios de comunicación. Y por supuesto que toda esta violencia está lanzando un mensaje muy claro, que es que este espacio no es para ti, vete de aquí y no lo hagas, porque generalmente también esta violencia va dirigida contra mujeres comunicadoras que son molestas, porque a lo mejor están denunciando machismo o están denunciando corrupción, o sea, están denunciando temas clave que no interesa que ese tipo de comunicación siga, se continúe. Entonces, pues me parece muy interesante y como creo que luego vamos a abordar cómo remediar esto, pues lo voy a dejar. A mí lo que más me preocupa de esto es que se normalice, que sea algo como normal. Y fue lo que me llamó la atención cuando hablaba con ellos. Cancelar, me hablaban mucho. Carmen, si eso pasa mucho. En este caso era periodista, pero era también a gente que destacaba en el ámbito cultural, musical, que de repente había alguien que destacaba, una mujer en algo, y le daba por ella. No eran mujeres y hombres, pero curiosamente sobre todo eran... Pero ellos me hablaban con muchísima tranquilidad lo que era cancelar, todos sabían lo que era eso. Es decir, es algo habitual en el mundo. A mí me pareció algo como, ¿qué me dices? ¿Qué me estás contando? Yo, vale, he visto algo puntual, pero no sabía que era algo tan normalizado y que se hace con muchísima normalidad. Y que esté dentro de esa normalidad es lo que asusta, porque al final estamos atacando a la libertad de expresión. Sí. Y el debate público, porque yo puedo decir algo que no me guste
Pero, ¿qué pasa? Que en ese debate público, cuando hay una mujer de por medio, no solo me molesta lo que dices, es que también te ataco por lo que eres, por lo que aparentas, lo que ha dicho. Ya también entra esa violencia sexual de la mano, porque la mujer al final parece que no basta con decirte que opino diferente a ti. También hay que hacer daño de otra manera. Y esa es un poco la gran pena y el gran riesgo que tienen los medios sociales. Voy a meter un poco, pero ya, como estamos aquí, el próximo 17 de marzo nos traemos un discurso intergeneracional con Rosa María Calaf y con describía a Rosa María Calaf, pero Carla Galeota sufrió mucho acoso, mucho doxing, incluso han creado imágenes con inteligencia artificial de ella desnuda. Es decir, que lo que estamos encontrando es silenciar. Y creo que un poco lo que hablaba Susana, que creo que me espero lo que me vaya a decir, pero cómo podemos transitar de la resistencia individual a esa protección colectiva mientras ante este odio que tenemos en las redes, cómo podemos hacerlo de manera colectiva. Planteado que si no sería necesario ir un poquito más allá, a lo mejor lo mismo que le pasa, por ejemplo, a los profesionales sanitarios que si la agreden, pues no es una simple agresión, sino que tiene una repercusión mayor, pues a lo mejor quizás las periodistas también tendríamos que estar protegidas porque realmente no se está atacando a la persona, sino que se está atacando a lo que dice esa persona. Porque lo que decía Susana, porque esa persona está hablando de corrupción y no me gusta, está hablando de migrantes, son temas que me molestan, no quiero que hablen, voy a silenciar a esta periodista. No es la periodista en sí, es lo que está diciendo. Entonces, a lo mejor sí que pienso que igual deberían protegernos un poquito más, como han hecho ahora con el personal sanitario, que si sufren una agresión, ya sea física o verbal, pues eso tiene una carga, ¿no? Si ya llegas a la denuncia, pues la condena va a ser más contundente. María, ¿no has hecho en este caso, por ejemplo, con el caso de por qué no el miembro de Radio y Televisión Española? Porque como una productora puede ser o no tiene, no, pregunto, no lo desconocimiento. Si a lo mejor hubieras una persona, alguien de plantilla, si hubieran actuado o tampoco, pues eso la... Es que sí que se suelen mandar mensajes, pero yo creo que habría que dar un paso más, no tanto el mensaje de condena, sino que a lo mejor pues la propia cadena decide, pues ahora voy a poner una denuncia y llevarlo a tribunales la propia cadena, que eso yo creo que no se ha hecho. A mí eso me ha parecido clave. Cuando me lo has dicho me ha encantado. Porque es que de verdad creo que es una responsabilidad del medio también, ¿sabes? Y ya no solamente es que tiene que haber un apoyo legal y psicológico a las profesionales. En este sentido, férreo. O sea, eso tiene que ser por ley. Hay protocolos, ¿no?, claros en otro tipo de cosas, como el acoso sexual en los medios, que también son, bueno, que también tienen muchos peros y que creo que no están ni bien implementados. También que nosotras no hablamos de estos casos de abusos o de acosos cuando pasan en el propio medio, es difícil hablar de esto. Pero creo que también es muy importante los posicionamientos públicos de respaldo cuando esto ocurre, ¿no? Cuando una profesional ha sucedido algo así, pues creo que mucha gente que tiene responsabilidad tendría que posicionarse públicamente, y también las redes profesionales que no dejarán sola a las compañeras. Por ejemplo, nosotras desde Comunicadoras Granada, cuando se produce algo así, pues nosotras emitimos dentro de nuestro, ¿sabes?, de nuestra influencia, de lo que podemos hacer, pues hacemos campañas por las profesionales, por las compañeras que están en una situación que no nos gustaría que nos sucediera a ninguna de nosotras. Entonces creo que eso es vital, ¿no? Es verdad que es muy importante porque además uno de los objetivos del acoso es precisamente el aislamiento. Totalmente.
Entonces es verdad que ese punto de aunque sea simplemente saliendo a respaldar. Sí, es eso, es y salir públicamente a respaldar y que los medios tengan la capacidad legal, ¿no? La responsabilidad legal y económica también de sustentar a las mujeres en el caso de que sean agredidas. Que es el de las denuncias cuando una periodista realiza investigaciones de corrupción o de violencia y luego esa persona que ha sido denunciada toma una acción legal y económica contra esa periodista, también tiene que ser el medio la que la cubra, ¿no? Es un poco lo que le ha pasado a las periodistas. Lo que pasa, este tema va a ser un precedente, Totalmente. como fue en su momento el de Carlos Bermúdez con El País, etcétera, etcétera, ¿no? Porque claro, si tú vas a investigar a alguien y vas a destapar un caso de violencia sexual y luego te va a caer una multa que te va a arruinar la vida y luego te va a caer una multa legal que vas a tener como en tus antecedentes, ¿sabes? Vas a tener antecedentes penales, o sea, apaga y vámonos, se te quitan las ganas, pero rápidamente de hacer cualquier otro tipo de movimiento en ese sentido. Nos autocensuramos y ya decimos, no vamos a tratar ese tema porque me puede caer, si no me siento una protección alrededor y pues no te atreves, hay miedo, ¿no? Yo creo también muy importante, no solo ya que el medio que yo creo que debe estar ahí, coincido con ella, también el trabajar en la prevención y en la formación. Porque mucha gente cuando está siendo acosada no sabe, tiene miedo, sabe tal, ¿no? Que también sepamos identificarlo, ¿no? Y que sepamos que esto no está bien y tenemos que saber que eso no está bien. Hay que saber que hay que prevenirlo también y educar a la gente en saber identificarlo. Porque hay mucha gente que ante situaciones de acoso calla por miedo, porque me lo merezco. Porque este día, como fui tal y a lo mejor me puse tal ropa, pues a lo mejor, bueno, pues mira, no me la tenía que haber puesto para este acto, para... Yo creo que también es muy importante que exista esa prevención y que también exista formación, que se sepa qué es el acoso, que sepas identificarlo, pero que también conozcas qué cauces son los necesarios para acabar con ese acoso y denunciarlo también, lógicamente. Pues relacionado también con el papel de los medios en la amplificación o si no prevención de los discursos que pueden legitimar la violencia contra las mujeres y alimentan la narrativa antigénero. ¿Qué pensáis? ¿Qué responsabilidad ética consideráis que tiene el periodismo para evitar que esta cobertura de igualdad o la inclusión? A ver, yo creo que el problema de la polarización está en los mensajes simplistas. Yo creo que en el momento que se anda un debate un poquito más complejo, ya la polarización es más complicada. Lo que pasa es que es cierto que en los medios de comunicación, y hablo sobre todo pues, por la radio, por la televisión, cuando se nos pide hacer informaciones que no duren más de 50 segundos, pues hay poco espacio precisamente para dar ese contexto amplio y lleno de matices que es muy necesaria en esa polarización. Quizá deberíamos en los medios, pues, bueno, también hay espacio para esos debates, también tenemos en la radio de reflexión, pero sí que deberíamos quizá andar en esos temas, pues eso, es importante el debate, pero hay que distinguir entre el debate legítimo y los discursos de odio. Por ejemplo, con el tema de las pulseras estaba pensando, pues está bien decir dónde falla, en qué falla, pero si ya llegamos a ese mensaje simplista de las pulseras antimaltrato no funcionan, pues ahí te has cargado todo un sistema. Quiero decir, hay que evitar esos mensajes simplistas que se mandan desde diferentes sectores y aportar esos matices que faltan. Es interesante lo que dices, pero habría que ver cómo lo hacemos y cómo... Creo que precisamente los mensajes simplistas son los que a veces calan, ¿vale? Y a menudo yo que
tengo unos reportajes que son larguísimos, que se leen solamente los muy cafeteras porque soy muy pesada, ¿vale? Y creo que contándolo todo y dándole todos los datos y así voy a convencer a la gente, y muchas veces no, o sea, no, porque las personas no tienen ganas de leer, no les interesa. Entonces creo que realmente los mensajes sencillos y directos sí que funcionan y tenemos que ver la manera de cómo contar las cosas así para implantar nuestro discurso y para que la igualdad, ¿sabes?, salga de ese marco donde nos han situado, ¿no? Yo creo que los medios tenemos muchísima responsabilidad en los discursos de odio y antigénero. Creo que los medios no son neutrales, que eligen qué contar, quiénes lo cuentan, dónde lo cuentan y cómo, ¿no? Entonces creo que se ha dado mucha voz a personas que no tenían que haberse dado. Y creo que eso es responsabilidad de los medios. Creo que el periodismo debe actuar con rigor y datos y contexto, ¿no? Creo que, pero también investigar y crear nuevas maneras de discurso que sean también emocionales y que a la gente le convenzcan. Y no sé la fórmula, si la supiera seguramente estaría forrada y estaría, yo qué sé, en otro sitio, ¿no? Pero creo que necesitamos encontrar otra fórmula de comunicar. Sí. Yo creo que hay que optar por la empatía. Total. O sea, humanizar. No tanto conceptos, sino ponerle rostro a eso que quieres contar, porque es verdad que lo que tratan muchos discursos es de deshumanizar. Hablan de las feministas o como la ideología de género. No estamos hablando de ideología de género, estamos hablando de igualdad. Pero es muy diferente si yo cojo y pongo un rostro a esa lucha por la igualdad que estamos persiguiendo o buscando, que si no la pongo y entonces pues llegan esos mensajes de... Totalmente. Pero perdonadme, pero quiero decir algo también positivo, ¿eh? Por ejemplo, este 8M he estado mirando las convocatorias, porque bueno, yo colaboro con el Salto Diario y el Salto Andalucía, entonces todos los años hacemos un mapeo de todas las convocatorias que hay en todo el país. Y este año estoy muy contenta porque casi todas las convocatorias del 8M están enfocadas en contra el auge de la ultraderecha y el fascismo. Y eso contra los discursos del retorno a otra época, donde las mujeres eran dependientes de los hombres, sumisas, de los discursos negacionistas. Entonces, el feminismo, este 8M, saca músculo contra el fascismo y eso me agrada mucho. Yo creo que es muy importante también, al final la información viaja a golpe de titular, siempre lo ha hecho. Y al final se hace viral un tuit que se escribe en ¿cuántos caracteres? Muy poquitos caracteres. Vivimos en un mundo cada vez más rápido y lo que queremos es que nos cuenten las cosas rápido, con planos muy cortitos, nos da igual el montaje, si está bien editado, si no, pero que si lo que nos cuenta nos interesa, lo vemos. Estamos acostumbrados a ver noticias, los jóvenes se informan cada vez más a través de TikTok, hay investigaciones, hay datos sobre eso, se informan a través de las redes sociales y cada vez más la sociedad participa en los medios de comunicación, donde se cuela el contenido generado por el usuario, que son los vídeos que se cuelan contando. Ahora mismo, con el conflicto que estamos teniendo, la mayoría, bueno, tengo amigas, 2 amigas que están, una en Bangkok, que están mandando vídeos de lo que está pasando allí. Es igual que lo cuente yo a golpe de titular en una información tal a que me lo cuente alguien, que te lo cuenten directamente, lo que hablaban ellas, la empatía, personalizar, poner rostro a las historias. Si yo quiero hablar de feminismo, quiero hablar de igualdad, ¿por qué no cuento historias en las que pueda visibilizar eso? Porque no contamos historias que se hace, de hecho se hace. Ahora hay una programación, por ejemplo, en Canal Sur Televisión esta semana, hay un enlace que si queréis os paso, que se incluyen una serie de documentales que se han hecho por el Día de la Mujer, que son maravillosos. Se intenta ver cómo la mujer trabaja en diferentes sectores que están masculinizados. Es decir, tenemos que luchar contra la desigualdad en la estructura misma de nuestras empresas, también en los contenidos que ofrecemos a la gente. Porque hay un dato muy curioso. Hay determinadas facultades que están llenas de mujeres, donde el mayor número del porcentaje, yo creo que no sé, pero hay en derecho, en economía,
Y después cuando ves una mesa de debate, llaman a los hombres. ¿Por qué? Si la mayoría de gente que está estudiando esa carrera, hablamos de gente que está formada, preparada, ¿por qué siempre está? Eso está cambiando también, está cambiando dentro de los propios medios, porque también a la mujer tenemos que visibilizarla. Y también nosotros tenemos ahí un reto y tenemos una responsabilidad de que yo tengo que hacer un debate o si tengo que llamar mañana a un experto en alergología para que me explique algo, si yo tengo aquí a un alergólogo y a una alergóloga a igualdad de méritos, pues esta vez voy a llamar a la alergóloga, ¿por qué no? ¿Por qué siempre tengo que llamar al doctor o al abogado y no llamo a la... Entonces, en esas cosas que parecen tonterías, al final estamos haciendo que la gente visibilice que las mujeres también están en esos puestos, ¿no? En el tema de contenido. Nosotros recuerdo que en Andalucía Directo, con un programa, yo en la dirección llevo muy poquito, y había un programa que era, yo me acuerdo, y aquí está mi compañera Delia que lo sabe, siempre nos dicen cuando vamos a producir un tema, y eso es verdad, que haya hombres y mujeres, siempre, eso lo digo de verdad. Cuando estamos cerrando y coordinando un contenido, vamos a hacer un reportaje, ¿y eso es así o no es, Delia? Es decir, queremos ver a hombres y mujeres, entonces es muy importante también que tratemos esos temas que nos preocupan desde ese punto de vista, que podamos hacer también un debate intergeneracional con las propias historias que contamos, que nos cuente la gente qué está pasando y ponerle rostro, porque estamos en un mundo en el que cada vez la información se cuenta muy rápido y cualquier persona cuenta. Y si no nos ponemos las pilas, ya mismo los que nos contamos somos nosotros, porque como la gente tiene un móvil en la mano para contar y para desacreditar, pues ahora mismo es el momento en el que yo creo que los periodistas somos más necesarios que nunca. No sé qué pensáis. Ahora con la inteligencia artificial es que ya no es solo... Es que ahora se lo inventan y no es real. Entonces yo creo que ahora la labor del periodista es más importante que nunca. Y yo en ese sentido creo que hay que trabajar también desde el propio, a nivel interno, con los contenidos, con las programaciones. Nosotros tenemos ahora programación especial por el 8M con un montón de cosas súper interesantes. Hay un enlace que hay un montón de documentales, de programas especiales, y no se hace solo esta semana, porque sería, bueno, se hace esta semana y ya está. Pero, por ejemplo, hay un programa que se dedica mucho a la agricultura, aparte de que hay programas del tema de la mujer en la radio, en la tele, pero programas, por ejemplo, el que hay de agricultura en Canal Sur, pues cada vez más, antiguamente no era tanto, pero ahora cada vez más queremos sacar, ¿por qué no vamos a sacar a la mujer ganadera? ¿Por qué no vamos a sacar al...? Entonces, poquito a poco, con esas cosas que parecen tonterías, al final estamos poniendo rostro también a la mujer y defendiendo el papel de la mujer en diferentes sectores. Y yo creo que es importante también no dejar de actuar en eso. Yo creo que también, perdona, pero creo que también hay que, y esto lo quería decir, creo que es importante también que la lucha feminista, y creo que la tenemos incorporada, tengamos una lucha también antirracista y antisemita. ¿Sabes? Creo que para poder hacer eso necesitamos las mujeres racializadas, que muchas veces no están con nosotras. Creo que faltan ellas y que tienen que ser imprescindibles. Y para eso ellas también tienen que estar en puestos de responsabilidad, porque eso lo tienen que contar ellas y tenemos que estar junto a ellas. Porque además son las mismas estrategias. Hablamos de derechos humanos cuando hablamos de igualdad. Entonces, son exactamente las mismas estrategias las que utilizan contra la igualdad, son las que utilizan con el racismo y la xenofobia. Al moro, la mujer, o sea, es que es... Entonces, me parece que quería hacer ese matiz. Muy bien. Sí. Es verdad que es la misma estrategia. Es lo mismo. Es lo mismo. El estereotipo, exacto, al final. Ser mujer y que pase. Porque yo creo que este bloque, presupongo que va a haber preguntas luego en el debate, Sí. y al último bloque, Sí, sí. con lo que hablaba Carmen, yo tengo un programa que me gusta escucharlo todos los domingos a las 10 sobre ciencia, y luego me cabreo porque sale muy poca mujer. Me cuesta mucho decir cuál es, pero les cuesta un poquillo que van muy pocas mujeres. ¿Qué pasa eso al final? Bueno, pues vamos a hablar al último sobre entorno laboral y seguridad. Y dos preguntas. En primer lugar, sobre el acoso sexual y laboral, que ha sido durante muchos años
tabú en las redacciones. Existen protocolos reales, creo que los hablamos, Susana, anteriormente la has mencionado, y efectivos en los medios actuales para proteger a las periodistas, o sigue recayendo la carga de la denuncia sobre la víctima? Dependiendo del medio en el que trabaja. Cada medio tiene o no tiene su protocolo. La misma semana creo que se va a aprobar el nuevo día, la última información que leí el otro día, que ya está, ya existe, y vuelvo a decir que yo creo que es lo mismo, que hay que prevenir, lo primero, hay que formar para que en este caso la trabajadora, pueda identificarlo y actuar. Y muy importante también aquí, la confidencialidad por la propia víctima, para que no se sienta, hay gente que tiene miedo a que se sepa, porque se siente culpable, que es la pena que tenemos muchas veces en este sentido muchas mujeres, es que sepamos un poco, que conocer todo ese protocolo que hay ahí y que es muy importante también. Yo creo que es muy importante la formación, que nos formemos, que sepamos que la empresa formen a sus trabajadores y digan, esto es acoso, hay que denunciarlo, hay que tal, porque muchas veces también a los propios hombres. Totalmente, sí, totalmente. Que la que no tenga totalmente, está incumpliendo la ley. Nosotros ahora mismo estamos a punto de aprobar un nuevo protocolo estos días, pero que yo creo que es importantísimo que la labor de la prevención. Hombre, lógicamente cuando pasa hay que actuar. Sí, lo que sí que es cierto que, por ejemplo, en Radio Televisión Española, bueno, primero se creó el Plan de Igualdad en 2012, luego de manera anexa se incluyó ese plan de prevención al acoso sexual y por razón de sexo. Sí que se planteaba lo de la formación, pero al principio era optativo. Muchísimos hombres decidían no hacerlo, no hacer el curso. Era un curso bastante sencillo en el que se identificaban situaciones y se decía, esto es imposible, esto no puede pasar en el ámbito laboral. Yo insisto mucho en eso porque en una conversación que tuve con la delegada de Igualdad el otro día insistía en eso mismo, que ese nuevo protocolo existe, está ahí, pero ahora hay como se renueva, hay como una mejora en ese protocolo y se va a centrar mucho en la forma. Hay comportamientos que están normalizados, naturalizados, conductas que son inapropiadas y que sí, que siguen ocurriendo en el ámbito laboral. Y claro, pues a través de estos cursos de formación se puede incidir en que esas conductas pues están mal y que no se deben permitir. Pero claro, si no todos los trabajadores hacían el curso, pues ahí es donde reside el problema. Entonces es cierto que ya se ha implantado y es obligatorio realizar ese curso. También es cierto, tengo que decirlo, que hay compañeros que simplemente le dan al botón de continuar y ya está, porque son cursos virtuales, ¿no? Sí. Que lo realizas a través de internet. Y eso por un lado es lo de la prevención, que yo creo que sí, estoy con Carmen, que es fundamental. Y luego ya sí que tenemos pues un protocolo que lo que indica es que está el principio de celeridad, que tiene que ser rápido, actuar rápido, la confidencialidad que comentaba Carmen, muy importante, la protección de la intimidad, que cualquiera pueda denunciar, no solamente la persona que lo sufre, sino un compañero que lo ve, que lo ha visto, un testigo, y que ese testigo también sea protegido. No tiene por qué, o sea, que nadie tiene que saberlo. Y evitar que está prohibido que haya represalias, tanto por denunciarlo como por, o sea, siempre que haya una garantía, ¿no? Y después se supone que hay unas personas que están formadas en estos temas que van a actuar en el momento que se plantea una denuncia. También hablan mucho de la no revictimización de la persona, o sea, de la víctima, que no tenga que contarlo 1000 veces, que lo ponga en el canal, que en este caso es recursos humanos. Nosotros tenemos que ir por lo menos a recursos humanos y ya esté, intentar reparar a la víctima y reparar el entorno laboral cuanto antes. Es siempre mucha rapidez y... Sí, que los protocolos están bien, pero mi pregunta es cómo se implementa, porque en este caso lo que tú cuentas es genial, pero luego yo he conocido casos en los que los protocolos o en los casos han sido abordados
no de manera rápida, sino muy lenta y se han alargado muchísimo en el tiempo, con lo cual la víctima ha sufrido una revictimización, ha tenido mucho miedo de que su identidad se conociera y luego a lo mejor tampoco el resultado ha sido óptimo, ¿sabes? Y esa persona pues ha tenido una consecuencia en su bienestar personal y laboral. Que a lo mejor la han sacado de donde estaba trabajando y la han llevado a un sitio al que no quería ir y no tenía por qué ir, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que... O le cambian un turno que no le cambian un turno que no le conviene. Estamos hablando de que hay represalias. Hay unas represalias cuando tú eres la víctima, encima eres represaliada. Entonces, eso es lo que yo pongo sobre la mesa, ¿sabes? Que muchas veces o sea, que están bien los protocolos, pero cómo se cumplen, cómo se ejecutan, ¿no? La cultura Realmente, organizativa, si realmente no acompaña y no acompaña a la víctima en este caso, no. Yo creo que la persona que realiza un abuso o un acoso o acosa sexualmente o hace un abuso, creo que esa persona debe tener unas consecuencias que no solamente le impidan a que no lo vuelva a cometer, sino que todo su entorno lo sepa y no lo sabes y se no llama la atención de que no lo vuelvan a hacer. Entonces, eso es muy complicado porque creo que no se ejecuta todo en tiempo, modo y Sí, a veces se en prolongan rigurosidad, meses, ¿no? meses, ya mucho. Entonces, eso desgasta muchísimo. Entonces, si ya a esto tenemos todo lo que hemos hablado antes, perdón, ¿sabes? Toda esa precariedad, toda esa carga de trabajo mental en el trabajo, en la casa, pues es muy... Sí, ellas. sí, 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 lo hay. Actualmente lo hay, sí. Y se revisa también. Caso, como bien decía, obligatorio, pero no todo el mundo, ni todos los medios tienen el mismo protocolo ni actúan. Pero claro, como todo es laxo, es lo que dice la compañera. Si los cursos de formación no son obligatorios, no se hacen. Si son obligatorios y estás dándole a un clic y tú estás haciendo otra cosa, eso tampoco sirve para nada. Entonces, pues lo que digo es que tiene que haber una efectividad, tiene que haber alguien que controle y que regule esto, que se cumple realmente. Por eso ¿no? os preguntaba, porque nosotros, a unidades de igualdad de la Universidad Española, nuestra eterna conversación y debate en todas las reuniones es cómo mejorar nuestros protocolos, ¿no? Claro. Porque es verdad que sabemos las deficiencias, muchas veces, claro, no somos iguales, no igual una universidad de Granada que somos una comunidad. Pero sí, es nuestra eterna conversación, ¿no? Y búsqueda de soluciones, ¿no? Que no solamente depende. También hay ese debate, ¿no? Las universidades, pues, ¿verdad? Que intentamos buscar. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Claro, ese es el debate. ¿Qué se puede hacer para... sabemos que hay que actuar, pero ¿qué podemos hacer para que eso no pase, ¿no? Para adelantarnos. Nadie quiere que pase eso. Es decir, ¿cómo podemos adelantarnos? O si pasa, que se comunique lo antes posible. O que se detecte. Y por último, antes de... ¿qué responsabilidad? ¿No? Ya lo decía María, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad tienen las empresas de comunicación en la seguridad de sus periodistas fuera de la oficina? De alguna manera, María, tú ya lo explicaba, ¿no? Sí, era con el caso de la denuncia, ¿no? Pero en este caso, en el caso de la seguridad, ¿no? Con casos de acoso laboral y sexual. claro, la empresa tiene un papel importante. Yo pienso que precisamente por eso se implementan estos cursos, que por ejemplo en Radio Televisión Española está más focalizado pues, en los puestos intermedios, en el personal directivo, social, pero bueno, también en los trabajadores. La empresa tiene que velar por eso, porque es que además una persona que sufre, estamos perdiendo talento, estamos perdiendo ese talento para la empresa.
Y digo desde el punto de vista de inversión. productivo. claro, porque porque una persona que sufre acoso, para empezar, pues somatiza también lo que está sufriendo. La cabeza, me encuentro mal, me falta trabajo, y ya está perdiendo una persona que es una profesional, ¿vale? Un valor para la casa. Entonces, sí, es muy importante. Yo creo que para los medios de comunicación es muy importante atajar esto. Lo ideal, pues una formación, prevenirlo. Lo que ya, yo creo que la prevención es fundamental. Pero es cierto que quizá pues a lo mejor deberían obligarse en esos casos a que los cursos fueran presenciales para que alguien no estuviera dándole al Al menos clic y un me da día. igual. Luego Sí. el acompañamiento también es muy importante, ¿sabes? Que no te sientas sola. Eso es básico. El acompañamiento no solo legal, sino a lo mejor psicológico, ¿sabes? Que tenga un respaldo completo, estructural, o sea, que no sea solamente el protocolo y ya está, ¿no? Y bueno, vamos a las preguntas. Que si no... Bueno, pues muchas gracias. Abrimos. Yo creo que podemos hablando, no hace falta el micrófono, Somos pero poquitos, sí. si quiere... No, mejor utilizar... No, pues vale. Sí, pues el micrófono, ¿dónde está? Ah, vale. Y no han Claro, claro. Eso es cierto, que lo que hay que regular es que haya turnos. Que haya turnos. Sí. Soluciones hay. Vamos a ver. No se implementan, pero soluciones hay. A ver, ponías ese ejemplo. Es verdad que, por ejemplo, hay situaciones y situaciones. Efectivamente, por ejemplo, en el hospital existe un turno, pero también es cierto que si está en una operación y la operación se complica, la anestesista se queda ahí las horas que tenga que echar, demás. Y yo creo que en eso, en las situaciones sobrevenidas, en el caso de los periodistas, pues también. O sea, que no nos importa quedarnos más tiempo, que para eso nos gusta nuestro trabajo. Pero estoy contigo en que sí, que debería haber turnos, que no tenemos que hacer un 24, ¿cómo decías? 24/7. Sí. O sea, no, o sea, debe haber turnos, debe haberlo. Y es verdad que en eso hay que luchar porque eso pues eso sí, está claro. También hay diferencia ahí en la empresa. Hay empresas que tienen turno y empresas en Canal Sur hay turno y perfectamente establecido. Gente que tiene un turno preferente porque tiene que cuidar a un familiar, porque tiene que llevar al hijo. Es decir, que hablamos de que sí hay medidas de conciliación, pero a lo mejor en otro tipo de empresa pues no la hay. Que es que no es muy diferente la empresa privada a la empresa pública. Exacto, porque en Radio y Televisión Española pasa igual. Hay turnos y turnos que además se solapan precisamente pues para eso, para ver por dónde has dejado este tema. Bueno, pues allá sigo.
Claro, entonces tenemos que hablar también de la precarización del trabajo y del sector. Sí. Que es otro tema que perro no come perro no hablamos nunca o muy pocas veces, ¿no? Entonces, pues tenemos que hablar que los medios de comunicación actualmente sufren un recorte de personal brutal en el que hay una persona que a veces no puede salir ni de la redacción, no puede ir a las ruedas de prensa. Desde esa redacción tiene que ejecutar todo desde notas de prensa, que vale, están bien, pero son impersonales. Tú luego necesitas preguntar, necesitas ampliar, necesitas saber qué pasa, ¿sabes? Eso no lo puedes hacer, pero es que además no tienes tiempo tampoco para llamar y hacer entrevistas porque tienes que montarlo todo, tienes que editarlo, todos los trabajos que antes se hacían por distintas personas los hace ahora solo una. Entonces, con lo cual, ¿qué buscan los medios de comunicación? Y estoy hablando del sector privado. Pues gente que no le importe trabajar lo que haga falta, las horas que y generalmente pues son o mujeres jóvenes o mujeres que no tienen, ¿sabes? Sector cuidado, que no tienen trabajos de cuidados o, en fin, entonces es algo mucho más salvaje. Y la verdad que bueno, quería comentar que he estado voy a discrepar, creo que la expresión ahora mismo manifestada de forma Es que no te he entendido al principio, discúlpame. yo estoy a favor de la cultura de la cancelación. De la cancelación. Ah, vale, vale. Esto es otra de las opciones. Nosotras hubiéramos practicado más la cancelación. Yo todavía no estoy muy puesta, ya te digo que me he enterado hace poco y lo confundía con el refla. No, todavía no sé muy bien de lo que es. Porque la cosa Sí, sí. va a ser una visión radicalmente que nosotras, si viéramos en nuestro mundo millennial o Uber, no nos enterábamos de nada. Se pongan al día. Pero que yo sí estoy muy de acuerdo con la intención, porque al final se va a ver cada persona que actúe, tú, estás dispuesta a pedir en lo que tú disonancia o el círculo a través de forma. Se puede manifestar como haciendo solo, ¿no? Dejando de dar un like, dejando de asistir a un espectáculo o a una charla. Yo me refería, es que no me acuerdo ya cuál es la palabra, pero yo me refería a una cosa que hablamos, que había una persona que destacaba por algo y ahora alguien le daba por machacarla. ¿Os acordáis que lo hablamos? Entonces ya no me acuerdo cuál era, a lo mejor no era cancelar, porque es que no tengo claro ni lo que es el red flag todavía. Era una persona, porque estábamos hablando, era una persona que era conocida, que había destacado, creo que aquellos días era por una cantante, era o algo, ¿no? Era alguien que, y de repente estamos en clase hablando, mira tal, y surgió en un debate que hicieron ellos en un taller de radio, y yo no entendía nada. Digo, ¿qué me estáis diciendo? Es como tú machacas a una persona, normalmente a un personaje público que destaca por algo, ¿acordáis o no? Y ellos me contaban, y de hecho ellos mismos denunciaban eso. Pero era una chica que la machacaban públicamente ahí, y la gente dejaba de seguirla. Pero es que la cantante había dicho algo. No, simplemente por su cuerpo también era algo. Escucha, vale, que era por su cuerpo o algo así, que ella salió a cantar y como que la tacharon y dijeron que la cancelaron, en Twitter salía que la cancelaron o algo así. Y entonces sí, era pero por eso, y ellos debatían, y me gustó mucho el debate que hicieron, que no se me olvida, porque era una chica que había destacado como cantaba y ya empezaron a criticar la violencia sexual pura y dura, ya por cómo vestía, por cómo iba, y tenía un montón de seguidores, y de repente la machacaron de tal manera, poniendo a uno tal, riéndose, ya creando incluso, ¿acordáis que crearon con inteligencia artificial como varias cosas, y al final perdía seguidores? Pero estamos teniendo delitos que no son cancelación, hay delitos
eso lo nombra, la intimidad. Sí, que no sé cómo se llama, pero yo me refería a que tú machaques a una persona Bueno, públicamente. hasta donde yo tengo entendido que una persona expresa su opinión con respecto a un tema y de forma masiva se le empieza o bien a atacar o bien pierde toda su comunidad porque ha expresado su opinión en torno a un tema que no reúne la aprobación de su comunidad. Y eso muchas veces se quejan, muchas veces dicen que me han cancelado. O por ejemplo, he celebrado un espectáculo y no ha venido nadie. Porque, por ejemplo, he tenido una opinión que va a ser el tema de los bosques, ¿no? Pues estoy en favor Te veo muy puesta, ¿eh? Que, pues yo expresé mi opinión, la gente no me espectáculo, ya te llenaba los escenarios y ahora están vacíos. Y se me han cancelado. Me han cancelado, al final, esto todavía es que cuando no te gusta el festival, no vas. Y se te queda el escenario vacío. Yo, por ejemplo, tengo cancelado. No voy a ir. Y así, dejar de seguir directamente. Hay personas Pero, yo no me refería exactamente a eso. Cristina Fallera está cancelada, muchísimas mujeres feministas estamos canceladas, porque hemos emitido opiniones muy feministas y ha habido un sector que esta señora no me interesa y la cancelo. Yo puedo decir, estoy en contra de que me cancelen, pero eso es mi opinión. Y entonces lo que es una limpieza de ese tipo de gente que no está bien. Sí, está bien, está bien. Sí, Sí, creo sí. que quieren comentar algo. no, pero el problema es que está que muchas veces se cancela de manera ofensiva, entonces atacan a la propia artista y se cancela de una manera que tampoco beneficio para nadie. Claro, 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 pero el problema es que se hace y se nombra así. Y ese es el principal problema, que nombremos, cancelar al hecho de tú tachar a una persona diciéndole comentarios que no son buenos para ella. Sí, total. Ya. Cuando una persona tiene que denunciar situación, eso no es un debate de redes sociales, eso no se puede opinar, me parece bien, me parece mal, me sigo a la comunidad. No, yo voy mucho antes de que existiera el Twitter. Pero ahí eso sí que da otro debate, la dificultad de denunciar. Totalmente. Y las consecuencias de ese es denunciar. otro tipo de debate. Es otro, pero está bien. Sí. Ese otro tipo. ¿Cómo denunciamos y cómo se investiga? Porque la propia policía hay serias dificultades muchas veces para poder investigar este tipo de situaciones. Entonces, ¿sabes lo que no, pasa? no es porque el anonimato, tenemos anonimato, hay gente que utiliza otras cuentas, hay una dificultad, de hecho, pero que... Pedro Sánchez hace poco, porque yo no me tengo escrito offline, y sé claramente que me tiene, y sin embargo tengo contrato una exclusividad bajo una identidad que nadie sabe cuál es, y aquí no ha pasado nada. Oye, si la mitad de nuestras vidas, y cada vez más la desarrollamos a través de las redes sociales y de internet, pues lo que tú digas te responsabiliza. Es otro debate muy interesante, Bueno, yo no me quiero enrollar, eso es por parte. Y lo último, sobre lo que ha dicho Susana, que también discrepando un poco. Tú estás muy contenta de que hayamos vuelto al antifascismo y a la ultraderecha en la próxima convocatoria del 8M. Yo también, porque eso nos unifica y nos deja de dividir en distintas pancartas, pero me da pena, porque ese no era nuestro debate. Y en pleno siglo XXI, nosotras estamos discutiendo de otros temas mucho más avanzados que esto. Ahora estamos defendiendo los derechos fundamentales de